United States found the area is followed up by once again. The United States and Great Britain announced plans to take over Yugoslav section South Korea. The students in Controlar los fenómenos naturales ha sido una constante a lo largo de la historia, y pese a que es difícil y sobre todo peligroso, seguimos intentándolo. En ocasiones buscando solucionar problemas como la sequía o ayudar a extinguir incendios, y en otras como en esta historia, donde el gobierno de los Estados Unidos jugó contra Dios y con las fuerzas de la naturaleza para provocar daños al enemigo y tratar de ganar una guerra. Los estudios de manipulación del clima para combatir la sequía o evitar el granizo comenzaron a tenerse en cuenta en la primera mitad del siglo pasado. Actualmente, China e Israel son los países en los que dicha actividad ha tenido más éxito en la producción de lluvia artificial. De hecho, durante los Juegos Olímpicos de Pekín, la lluvia artificial supuso el 11% de las precipitaciones totales. Aunque pasó por varios nombres en su historia, la Operación Popeye hizo del clima un instrumento de guerra. Su objetivo era garantizar que los estadounidenses ganaran la guerra de Vietnam. Uno de los métodos utilizados era bombardear las nubes con ioduro de plata para provocar lluvias torrenciales y alargar el periodo del monzón, el cual consiste en un fenómeno de vientos que producen lluvias artificiales y fuertes inundaciones. A través de esta táctica, los estadounidenses buscaban inundar la ruta Ho Chi Minh, Vietnam, Laos y Camboya, que era el eje de comunicación para el tránsito de soldados y víveres. De esta forma, dejarían impracticables las rutas y por lo tanto, el envío de suministros se paralizaría. Por otro lado, también dificultaría la habilidad de las redes de túneles que utilizaban los guerrilleros. Los equipos de la US Air Force, que tenían sus bases en Tailandia, mantuvieron contra Laos una guerra climática que duró 5 años. En este tiempo se destruyeron arrozales para causar hambrunas. Las consecuencias para la población y para el medio ambiente fueron desastrosas. El tonelaje de bombas lanzado en Indochina fue más del doble de la cantidad derribada por Estados Unidos y Reino Unido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972, la operación secreta fue cancelada debido a que alguien había infiltrado a The New York Times el proyecto. El Senado pidió informes de aquella actividad de modificación ambiental, pero los militares dilataron su entrega. El Senado emitió una resolución el 11 de julio de 1973 con la prohibición del uso militar de cualquier técnica de modificación ambiental o geofísica. Estados Unidos nunca pudo sobreponerse moralmente a esta contienda bélica que dividió a la sociedad y levantó una ola de protestas de las que participaron, entre otros, el reverendo Martin Luther King y el escritor Norman Mailer y el cantante y Premio Nobel de Paz de Literatura Bob Dylan. Vietnam, una guerra que los Estados Unidos perdieron y uno de los legados más vergonzosos de la humanidad. Si te gustó nuestro video, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. I'm just good.